Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him, Creo que él se sintió decepcionado por la realidad de lo que vio en Sion. También creo que se desilusionó con los líderes de la iglesia. Comenzó a darse cuenta de que eran humanos. No eran perfectos. Vio a José tener algunos desacuerdos. Vio a los élderes discutiendo entre sí. Tuvieron muchas dificultades para regresar a casa desde Sion, con problemas en el río Missouri, como sabes. Esto lo desilusionó aún más a Ezra Booth. hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith, soy su anfitrión. Por cierto, estoy aquí con John. John, un fiel y sabio coanfitrión que, con el tiempo, es considerado digno de heredar las mansiones preparadas para él. John, leí ese versículo y pensé, John Bythway y su mansión en el cielo, que depende de sus buenas obras y su humildad. Casi va a ser tan grande como mi mansión. Yo digo, oh sí, ese es John, allá en mi casa de vacaciones. No, John, eres una persona muy fiel y sabia, de verdad. Habrá un gran BTW justo en el motor de tu... Me gusta. Trato de estar a la altura de esos adjetivos. Me llaman BTW. Creo que tu mansión estará justo al lado del camino. Como mi apellido. By the way. O a algún otro lugar. John, hoy nos acompaña la doctora Rosalind Welch. Rosalind, bienvenida a Follow Him. Gracias, Hank. Gracias, John. Estoy emocionada de estar aquí con ustedes. John, Rosalind viene muy recomendada. Ella trabaja de cerca con uno de nuestros amigos, J.B. Haas, el doctor Haas, en el Instituto Maxwell. John, no sé si lo recuerdas, pero le pregunté a J.B., cuéntame sobre Rosalind Welch. Me dio una gran sonrisa y elogios de arriba a abajo. Pensamos que teníamos que invitarla. John, Rosalind, hoy estamos en las secciones 71 a 75. La lección se llama No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Esta puede quedar opacada porque tenemos una sección grande y hermosa que viene en la sección 76, pero no quiero llegar ahí todavía. Quiero detenerme y ver estas. John, sé que una de estas secciones trata sobre Newell K. Whitney siendo obispo. Él es el segundo obispo de la iglesia. Sé que tú has sido obispo. ¿En qué piensas cuando consideras estas secciones que conducen a la sección 76? Pienso mucho en la obra misional. Pienso en regresar de una misión y establecer un modelo. El Señor va a usar esa frase, tener un modelo de cómo es la vida misional y lo que vas a hacer cuando regreses a casa. Que esto sea un modelo. Pienso en una comisión. Él lo llama ser cambiado, tratar de hacer lo que el Señor quiere. Tu corazón se conmueve por Newell K. Whitney. Vas a ser obispo. Probablemente él piensa, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Todas esas cosas las espero aquí. Quizá Whitney pensó, al último obispo que llamaste lo enviaste a Missouri. Sí, ¿puedo quedarme aquí? ¿Me vas a enviar lejos? Rosalind, ¿qué estamos esperando hoy? ¿Qué quieres hacer? Sí, vamos a hablar mucho sobre los misioneros y la obra misional. Vamos a hablar sobre los obispos. Me emociona hablar sobre el principio de la consagración, que no es solo un principio, es un convenio del templo. Conocemos la consagración como la dedicación de nuestros recursos y nuestro tiempo a la obra del Señor. También es una transformación de nuestra relación con el Señor y de nuestra relación con nosotros mismos. No podemos estudiar esta lección sin hablar de cómo se edificación. Vamos a hablar sobre cómo las personas comunes pueden crear relaciones de responsabilidad y servicio. Al trabajar localmente en nuestras propias esferas, colaboramos para construir una Sion global. Me entusiasma hablar sobre lo que creo que podría ser un aspecto menos reconocido de la consagración en Sion, que es la idea de recibir. Pensamos en la consagración como dar, pero creo que hay un aspecto realmente importante de recibir que también forma parte de la vida consagrada. Quiero profundizar en eso también. Vaya. Al haber hecho convenio de vivir la ley de consagración, no sé si alguna vez se me ha ocurrido la idea de recibir. Esa es una gran idea. Ahora, John, no hemos tenido a Rosalind en el programa antes. ¿Tienes algún antecedente sobre ella? ¿Fuimos al FBI y buscamos una verificación de antecedentes? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos sobre esta persona? Estoy muy emocionado de que estés aquí con nosotros. Permítanme presentar a la doctora Rosalind Franson Welch. Es investigadora y subdirectora en el Maxwell Institute. Te voy a pedir que al terminar de leer esto, amplíes sobre algunos de estos puntos. Tiene un doctorado en literatura inglesa moderna temprana de la Universidad de California, San Diego, y una licenciatura en inglés de BYU. Su investigación actual se centra en las escrituras,
teología y literatura de los santos de los últimos días, temas que explora en publicaciones y podcast, incluido el del Maxwell Institute. Es anfitriona del podcast, autora de 3 libros y recientemente coautora con Adam Miller, ya invitado en el podcast. El libro se llama 7 visiones, imágenes de Cristo en doctrina y convenios. Ella y su esposo John tienen 4 hijos que ya casi son adultos. Les encanta explorar juntos los lugares salvajes de Utah. Quiero preguntarte, cuéntanos más sobre la serie que estás coescribiendo con Adam Miller. Este ha sido un proyecto muy divertido. Estos libros son libros de cartas entre nosotros. Elegimos 7 textos de cualquier libro de las Escrituras. El primero fue 7 evangelios sobre el libro de Mormón. El más reciente, 7 visiones, trata sobre doctrina y convenios. Elegimos 7 capítulos o 7 pasajes que nos cuenta algo acerca de Cristo. Luego simplemente nos escribimos cartas sobre esos pasajes, profundizando en las Escrituras, compartiendo nuestras experiencias, contando historias de nuestras vidas. Adam y yo somos amigos desde hace casi 20 años. Tenemos una relación larga. Creemos que son libros divertidos de leer. Sin duda, ha sido un placer escribirlos. Vaya, al hablar con Adam Miller, él se expresa de manera tan hermosa y elocuente. Tú también. Estoy esperando esto con ansias. ¿Podrías contarnos también un poco más sobre el Instituto Maxwell? Sí, me encantaría. El Instituto Maxwell es el instituto de investigación de BYU para estudios religiosos. Llevamos el nombre del Elder Neal A. Maxwell, quien fue un gigante entre nuestro pueblo, un verdadero erudito discípulo que combinó una inteligencia asombrosa con una espiritualidad fervorosa y un corazón dedicado a Sion. Él es nuestra inspiración. Somos una comunidad de aproximadamente 6 miembros de tiempo completo. También invitamos a otros miembros de la comunidad académica del campus de BYU. Cada uno de nosotros trabaja desde una disciplina diferente. Somos interdisciplinarios, historiadores, teólogos, expertos en lenguas antiguas y estudiosos de la literatura. Todos centramos algún aspecto de nuestro trabajo en el Evangelio restaurado. Nuestro director es J.B. Haas, a quien mencionaste hace un momento. Somos muy afortunados de tenerlo con nosotros. Visiten nuestro sitio web si lo desean, mi.byu.edu. Los oyentes interesados pueden encontrar allí toda la información sobre los recursos que ofrecemos. Mentes increíble. Estoy viendo algunos de los nombres aquí que hemos tenido en el programa. John, hemos tenido a Miller McKay, Lincoln Blumel, Adam Miller, J.B. Haas, Janice Johnson, Tonalyn Lord. Pronto tendremos al Dr. Fluman en el programa. Jennifer Lane. Estas son personas brillantes y maravillosas. Me encanta poder decir eso, que los conozco, que no solo son brillantes, sino que son buenos hasta la médula, buenos fieles, santos de los últimos días. Tengo el mejor trabajo, sí. Bueno, Tess, estamos emocionados de agregar a otra académica a nuestra lista aquí. Rosalind, puede que sea divertido para quienes piensan Welch. He escuchado ese nombre antes. ¿Quieres explicar un poco más? Sí, me encantaría. Estoy tan bendecida como hija y como nuera. Soy Rosalind Franson Welch. Mis padres son Russell y Christy Franson, maravillosos estudiosos del Evangelio y santos ellos mismos. Quiero enviar un gran saludo a mi mamá, Christy Franson, y a mi hermana, Naomi. Cuando recibí la invitación para participar en este podcast, les pedí que me ayudaran a prepararme. Ambas son maestras increíbles y aman las Escrituras. Muchas de las ideas que comparto hoy fueron desarrolladas en colaboración con mi mamá, Christy, y mi hermana, Naomi. Estoy muy agradecida con ellas. Mi apellido de casada es Welch. Mi suegro es John W. Welch, conocido a menudo como Jacob Welch. Es un legendario erudito del Libro de Mormón que fundó la organización FARMS y ha hecho muchísimo para fomentar el interés, el amor y el entusiasmo en torno al Libro de Mormón. De verdad tienes un trabajo divertido y una familia divertida. Voy a leer del manual Ven, sígueme. Comencemos. Me encanta el título de hoy. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Tomando esa frase de Isaías. Aquí está la introducción. Desde que era un niño, José Smith enfrentó críticos, incluso enemigos, mientras intentaba hacer la obra de Dios. Debió de ser especialmente difícil a finales de 1831, cuando Ezra Booth comenzó a criticar públicamente a la iglesia. Porque, en este caso, el crítico era un excreyente. Ezra había visto a José usar el poder de Dios para sanar a una mujer. Creo que fue Alice Johnson. Había sido invitado a acompañar a José en el primer reconocimiento de la tierra de Sión en Missouri. Luego perdió la fe y para desacreditar al profeta publicó cartas en un periódico de Ohio. Sus esfuerzos parecían dar resultado, pues surgieron sentimientos hostiles contra la iglesia en la zona. Eso está en el encabezado de la sección 71. ¿Qué deberían hacer los creyentes en un caso así?
Aunque no hay una sola respuesta correcta para cada situación, parece que a menudo, incluso en este caso de 1831, parte de la respuesta del Señor es declarar la verdad y corregir falsedades proclamando el Evangelio. Sí, la obra del Señor siempre tendrá críticos, pero al final, ninguna arma forjada contra ella prosperará. Vaya, maravilloso. Parece que estamos entrando en tiempos muy difíciles, probablemente dentro de la iglesia con el crecimiento y luego viniendo desde afuera. Ezra Booth persiguiendo a José Smith. Rosalind, ¿a dónde queremos ir desde aquí? ¿Quieres darnos contexto? ¿Entramos de lleno? Ese es un contexto importante con Ezra Booth. Hablaremos más sobre él aquí en un minuto. Fue una época complicada, un momento complicado aquí. En diciembre de 1831 están ocurriendo cosas maravillosas. También están ocurriendo cosas difíciles. Además de la situación con Ezra Booth, hay dos grandes proyectos que, están sobrevolando a José y la joven iglesia en este momento. Uno de ellos es el proyecto continuo de edificar Sión a través de la ley de consagración, lograr que esta ciudad que dará la bienvenida al Señor de regreso a la tierra esté en funcionamiento y todas las complicaciones que eso conlleva. Y el otro es el proyecto de publicar las revelaciones. La última sección, la sección 70, trataba precisamente de eso. José está involucrado de manera continua en el proyecto de traducción de José Smith. Él tiene su mente y su atención puestas tanto en los textos como en las ciudades. Recordarán que se había identificado una ubicación para la ciudad de Sión en el condado de Jackson, Missouri, que fue designada como el lugar central de Sión. Como mencionaste, un grupo de élderes, incluyendo a José y Ezra Booth, había ido a visitar la ciudad de Sión y colocaron una piedra angular para el templo allí. Había un pequeño grupo de santos viviendo allí. Los santos de Colesville, la rama de Colesville de Nueva York, habían tenido una migración difícil desde Nueva York hasta Ohio en la granja Copley. Luego fueron expulsados de allí. Ellos lograron llegar hasta Sion. Este grupo de refugiados realmente había dejado todo atrás. Ahora estaban tratando de forjarse una vida bajo el liderazgo del obispo Edward Partridge allá en Missouri. Se estaban preparando para recibir lo que imaginaban sería una afluencia mayor de santos. Y eso comenzaría muy pronto. Los santos estaban empezando a comprender la consagración. Habían recibido la ley de consagración en la sección 42. Poco a poco, línea sobre línea, el Señor les está enseñando más acerca de cómo se administrará esto en la práctica. Una cosa es decir, cuidaremos de los pobres y necesitados, y todos tendrán lo que necesitan. Pero es algo muy distinto lograr que eso suceda realmente, averiguar cómo administrar de manera equitativa un sistema como la consagración. La aplicación práctica es lo que más ocupa la mente de los santos allí. Había muchos desafíos y muchas promesas en ese lugar. Durante todo este tiempo, sabemos que José Smith continuó recibiendo revelaciones sobre el gobierno de la iglesia y las doctrinas de la restauración. Tan solo el mes anterior, en noviembre de 1831, los líderes de la iglesia se reunieron y hablaron sobre si debían o no compilar y publicar estas revelaciones. El Señor dejó claro a través de José que esto era muy importante, que tener un registro escrito de las revelaciones era un paso preparatorio crucial para la edificación de Sión. Solo una de esas cosas ya suena difícil, y ni hablar de todas juntas. Y por cierto también, tienen que construir la Nueva Jerusalén. Mientras haces eso, mientras yo hago eso, eso de por sí ya va a ser mucho. Este periodo en Kirtland fue una época de inmensa abundancia y energía reveladora para José. Creo que una de las razones fue que el proyecto de Sión ya estaba en marcha, ¿verdad? El Señor necesitaba darles mucha instrucción sobre cómo construir la ciudad. Además de eso, José estaba profundamente involucrado en su proyecto de revisión de la Biblia, su nueva traducción de la Biblia. Podemos ver claramente en doctrina y convenios que trabajar profundamente en la Biblia fue un catalizador para la revelación de José. Pasar tanto tiempo en el texto de la palabra del Señor abrió su mente a la revelación. ¡Qué principio tan fantástico! Puedo escuchar a alguien diciendo, ¿cómo recibo revelación? Bueno, aparentemente pasas tiempo en las Escrituras porque él está estudiando la Biblia. Mira esta avalancha de revelación. Rosalind, lo dijiste perfectamente. Él está pasando tiempo en las Escrituras, permitiendo que el Señor responda preguntas. Me encanta la secuencia de estas cosas. La traducción del Libro de Mormón. El Libro de Mormón está tan lleno de la doctrina de Cristo, lo más básico. Luego, cuando empezaron a hacer la traducción de José Smith, empezaron a trabajar en la Biblia, todo esto llegó. Fue mucho más. Me encanta cuántas secciones de doctrina y convenios surgieron como resultado de una pregunta.
Uno de los libros que mencioné antes, estos volúmenes de nuestra serie Temas en Doctrina y Convenios, fue escrito por una académica llamada Janice Johnson. Ella escribió sobre la revelación. Ella realizó un estudio. Según sus hallazgos, el 65% de las secciones de revelaciones en Doctrina y Convenios surgieron como respuesta a una pregunta. Una clara mayoría. Puede que haya incluso más. Esas son las que ella pudo identificar. Claramente. Hacer buenas preguntas, especialmente preguntas que surgen de una profunda inmersión en las Escrituras. A veces incluso la confusión puede ser algo bueno. Cuando lees las Escrituras y te confundes un poco o no estás seguro de lo que está pasando, eso no necesariamente es algo malo, porque ese puede ser el momento que te impulsa a hacer la pregunta. Este es precisamente el patrón que veremos. El ejemplo por excelencia es Doctrina y Convenios 76, al que llegarán la próxima semana. Pero una y otra vez José hará esto en la sección 74 hoy. Se encuentra con una escritura, no la entiende, no sabe cómo debe interpretarse. Eso es lo que impulsa una pregunta. Lleva esa pregunta al Señor. Entonces, esa pregunta se convierte en un catalizador para una revelación que muchas veces superará con creces la pregunta original. Es uno de esos secretos guardados. Si quieres revelación, sumérgete en las Escrituras. Es difícil hacer esa conexión mental. Necesito revelación sobre este problema en particular. Sí, sumérgete en las Escrituras. Rosalind, lo que dijiste fue perfecto. Empiezas a hacer preguntas, pero luego el Señor tiende a darte más de lo que pediste. Sí, el texto es un trampolín. Es un lugar al que puedo ir para encontrarme con el Señor. Allí puedo hacerle mis preguntas. Él puede responderlas sobre cualquier tema, usando el medio del texto como una forma de abrir mi mente, tocar mi corazón y transmitirme ideas. Voy a tener que apurarme y escribir eso. Las Escrituras son un lugar al que voy para encontrarme con el Señor. Siento que todos tenemos un poco de la ley de chequear en nuestro ADN. Leí mis escrituras, check. Dije mis oraciones, check. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es el resultado de esas cosas. El objetivo es que ahora me he conectado con el Espíritu. Ahora el Señor puede hablarme mejor. Fue el Elder Lynn Robbins quien dijo que hacemos listas por hacer, pero es... ¿En qué estoy tratando de convertirme? Hacer esas cosas nos ayuda a convertirnos en algo diferente. Nos pone en un lugar donde podemos recibir más inspiración y ayuda. ¿Cómo sería pensar, ¿a dónde puedo ir para hablar con el Señor? Necesito un lugar. Rosalind acaba de darnos uno. Es un lugar. Sí. Hay una maravillosa erudita católica de la Biblia. Su nombre es Sandra Schneiders y ella habla de las Escrituras como el texto del encuentro. Hay un pequeño juego de palabras ahí. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento Moisés y los israelitas construyeron la tienda de reunión, el tabernáculo a donde iba Moisés, para recibir inspiración, ver al Señor y guiar a su pueblo directamente? Un encuentro cara a cara con el Señor allí en la tienda de reunión. Ella dice que las Escrituras son para nosotros un texto de encuentro, el lugar al que vamos para encontrar al Señor, para tener un encuentro con Él, para tener una experiencia con Él, donde llegamos a conocer quién es Dios. Me encanta esa idea, el texto de encuentro. Este es el texto de encuentro. Hay ciertas cosas que se dicen en este programa, John, que sé que recordaré por el resto de mi vida. Eso acaba de pasar. Sé que más vale que lo escriba o no lo recordaré. Bien, Rosalind, con eso, ¿quieres que entremos al texto ahora? Parece que José Smith está muy ocupado. No solo es difícil hacer las cosas que se le piden, sino también lidiar con la oposición. No solo tengo que hacer esta cosa tan difícil, sino que además hay varias personas que intentan arruinarlo en cuanto trato de hacerlo. Aquí, a principios de diciembre de 1831, José está manejando muchas cosas a la vez. Realmente tiene que hacer varias cosas a la vez. Creo que el Señor en realidad dice, esperen José y Sidney, ahora no es momento de hacer varias cosas a la vez. Ahora se les instruye dejar de lado la traducción de la Biblia en la que han estado trabajando. De vez en cuando han tenido comienzos y pausas en este proyecto, pero aquí hay otra pausa. Porque ahora mismo necesitan enfocarse en predicar el Evangelio en las áreas cercanas en el noreste de Ohio y específicamente para contrarrestar la influencia de estas cartas que recientemente publicó Ezra Booth. Voy a hablar más sobre él en un momento, pero él había escrito y publicado estas cartas en un periódico afirmando que las revelaciones eran inventadas, que la ley de consagración era solo un plan para quitarle el dinero a la gente.
José y Sidney realmente necesitaban aclarar las cosas para que Sion pudiera avanzar, para que la obra pudiera continuar, para que la gente escuchara el mensaje y entregara sus vidas, sus recursos y los consagrara al Señor. La gente tenía que poder encontrarse con los misioneros en un ambiente libre de falsedades. Era el momento para que José y Sidney salieran a predicar. El Señor les dice, este es el momento. Dejen a un lado el proyecto de la Biblia, salgan a predicar. Así lo hicieron. Fue una misión por una temporada. Esta misión durará un poco más de un mes. Terminarán a mediados de enero de 1832. Leamos algunos versículos aquí. ¿Les parece? En la sección 71. Leamos el versículo 1 y luego los versículos 5 y 6. John, ¿quieres leer esos versículos? He aquí, así os dice el Señor a vosotros, mis siervos José Smith, hijo, y Sidney Rigdon. Ciertamente ha llegado el tiempo en que es necesario y oportuno que abráis vuestra boca para proclamar mi evangelio, las cosas del reino, explicando sus misterios por medio de las Escrituras, de acuerdo con la porción del Espíritu y del poder que se os dará según mi voluntad. Ahora, he aquí, esto es prudente. Quien lee, que entienda y también reciba, porque a quien reciba le será dado más abundantemente, a saber, poder. Versículos tan poderosos llenos de palabras que están cargadas de significado, pero hay dos de ellas que especialmente me llaman la atención en estos versículos. Esas son las palabras recibir y misterio. En los últimos meses hemos tenido conversaciones realmente buenas en este podcast sobre un sentido más pleno de lo que significa recibir. No es solo tomar mecánicamente algo que alguien te da, sino que realmente, de verdad, recibir es de manera consciente, aceptar activamente, amar y atesorar lo que se nos da. Pienso en las palabras de la confirmación, recibe el Espíritu Santo. Aquí el Señor dice, porque a aquel que recibe se le dará más abundantemente. ¿Qué es lo que se está recibiendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos y nos está pidiendo que recibamos? Hace 4 años, cuando tuviste a Brad Wilcox en el podcast para hablar sobre estas secciones, él tuvo una maravillosa discusión sobre estos versículos como el recibir la gracia. Esa es una interpretación realmente poderosa, que cuando recibimos la gracia que el Señor derrama sobre nosotros, somos capaces de recibir aún más de ella. Con ella recibimos poder. En el contexto de esa sección, también podemos ver que de lo que el Señor está hablando es de los mandamientos y las revelaciones. Están en el versículo 4. Preparen la vía para los mandamientos y revelaciones que están por venir. Para aquellos que reciban los mandamientos y revelaciones que son dados a través de José y que ahora se están preparando para su publicación, a ellos se les dará más mandamientos, más revelaciones. Me encanta el lenguaje de la sección 59. Habla de revelación tras revelación. Mandamientos no pocos. El Señor quiere darnos cada vez más revelación y mandamientos. Para poder recibir más de Él, primero tenemos que aceptar lo que nos está dando. Es interesante, ese versículo en la sección 71, versículo 6, puede que le suene familiar. Y a quien lo reciba, se le dará más abundantemente, incluso poder. Y si miran la nota al pie de página ahí, nos remite a Mateo, capítulo 13, que es un momento muy interesante donde los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas. ¿Recuerdas la respuesta que les da ahí en ese pasaje en particular? ¿Por qué habla en parábolas? Según lo que él mismo explica. Primero cita el llamamiento de Isaías, que es muy interesante. Sí. La idea de que si pueden ver con sus ojos, oír con sus oídos, entender con su corazón, pueden convertirse y ser sanados. Pero es ese tipo de cosa de ocultar y revelar. Lo que me encanta de eso es que él dio la parábola. Supongo que algunos se fueron, pero luego los discípulos se acercaron. ¿Por qué hablas en parábolas? Es algo genial. Vinieron con otra pregunta, pero ellos recibieron más. Recibieron otra respuesta ahí. Sí, bien hecho, John. Te puse en aprietos. Sabías exactamente hacia dónde iba con esto. Te ganas una A por hoy. Una parábola es una herramienta de enseñanza muy poderosa porque por fuera parece una cosa, pero en realidad hay algo más en el interior. Por fuera parece una historia aparentemente sencilla, a simple vista. Pero por dentro hay un significado espiritual más profundo sobre el reino de Dios. Una parábola permite al Señor enseñar a diferentes audiencias según estén preparadas.
Para aquellos que no están preparados para el significado espiritual completo, no lo entenderán. Solo captarán la historia simple y superficial. Pero para quienes reciben el mensaje, quienes sin lugar a dudas están listos para más, hay más. Hay otro significado dentro de la parábola. El significado siempre trata sobre el reino de Dios, sobre el reino que el Salvador ha traído y está trayendo a nosotros. Me pregunto si eso es parte de lo que el Señor quiere que José y Sidney sepan aquí. A quienes reciben algo que parece bastante común y ordinario, se les dará más en abundancia, incluso poder. Otro significado espiritual. Nuestros ojos de fe serán abiertos. Veremos más allá de un exterior que parece ordinario, hacia algo extraordinario en el interior. Veremos la obra del Señor desarrollándose en el interior. Rosalind, esto va a ser un poco extraño, pero mi familia y yo vemos un poco de la antigua serie de Doctor Who. No sé si alguno de ustedes ha visto la antigua serie de Doctor Who. No vemos mucho de las nuevas. Cuando la gente conoce al Doctor Who, él tiene este vehículo llamado TARDIS. Bueno, hay una frase porque la TARDIS, por fuera, parece una pequeña cabina telefónica de policía. Algo así. No estoy seguro de qué es exactamente, pero entras. Y es un lugar inmenso. Una sala de máquinas con más y más habitaciones. Más y más habitaciones. Rosalind, me encanta eso, son parábolas. Eso es el libro de Mormón. Lo miras y piensas, oh, no hay mucho ahí. Y luego entras. La frase del Doctor Who es más grande por dentro, de verdad. Es asombroso. Es más grande por dentro. Gracias. Eso es brillante. Conozco Doctor Who y nunca se me había ocurrido hacer la conexión entre la TARDIS, la parábola y el reino de Dios. Es el mismo principio. Es mucho más grande por dentro. Si realmente tienes la fe necesaria para aceptar ese exterior que parece tan ordinario, entonces puedes entrar adentro. Por eso otras personas pueden mirarlo, Rosalind, y decir, no lo veo. Mirarán el libro de Mormón y dirán, es un fraude obvio. Y tú dices, no, entra, tienes que ver esto. Sí, exactamente. El Señor es capaz de darnos las revelaciones que estamos preparados para aceptar. Pero para aquellos que no están preparados para aceptar más, aún no se les hace responsables de ello porque no lo han recibido. Aquellos que no pueden aceptar el exterior no están preparados para aceptar el interior. De alguna manera sería poco amable hacerlos responsables del conocimiento que obtendrían en el interior. Es una forma de enseñarnos paso a paso y permitir que cada individuo llegue al reino de Dios, que se encuentre con la palabra del Señor, en el momento en que estén listos. Antes de que estén listos no parecerá nada. Parecerá simplemente algo ordinario, nada que pasarán por alto. Y entonces no son responsables por ello, pero llegará el momento en que el Espíritu los haya preparado, que lo mirarán y verán que hay algo más. Verán la luz brotando de esas grietas. Entonces estarán listos para recibirlo. Entonces estarán listos para entrar y recibir más. Creo que puede ser una forma muy misericordiosa. Rosalind, esta es una idea hermosa. Porque mira cuántas veces surge esto. Joseph Smith es alguien. Mucha gente lo mira y dice, él no significa nada para mí. Nada. Incluso algo malo para mí. Aún así tú y yo vamos, no. Cuando estés listo, este profeta revelador, esta persona, se te revelará. Te sorprenderás. El libro de Mormón es de la misma manera. La perla de gran precio. Es igual, ¿verdad? John, ya has dicho eso antes. No importa cómo lo hayamos conseguido, léelo. ¿Lo has leído? ¿Lo has leído? Vaya, sí. Bueno, Rosalind, me encanta este principio. No he podido hablar antes sobre el amor de nuestra familia por Doctor Who en el programa. Si hay otros fanáticos de Doctor Who, tienen algo que igualar. Su Andy Griffith. Su extraño amor por el show de Andy Griffith. John, ¿puede que yo sea un tipo de Doctor Who mientras tú eres un tipo de Andy Griffith? Ja, ja, ja. Bueno, ya sabes, Hank, algunos lo tienen y otros no. Tuve que deshacerme de eso. Eso, ¿eh? Oh, Rosalind, lamento que tengas que lidiar con los dos. De vuelta contigo. Sigue adelante, de vuelta contigo. Bueno, esta idea de Sion como una TARDIS, el libro de Mormón como una TARDIS, la restauración como una TARDIS, es la transición perfecta. Ahora, para hablar un poco más sobre Ezra Booth, la persona a la que hemos hecho alusión un par de veces durante esta conversación, quiero poner una advertencia antes de lanzarme a esta discusión sobre Ezra Booth. Esto es algo que aprendí de mi amiga, la historiadora Kate Holbrook, quien falleció hace varios años. Muchos de nuestros oyentes quizás la conozcan a ella y a su trabajo. Ella fue una maravillosa historiadora, especialmente de la historia de las mujeres en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Ella me enseñó algo que nunca olvidaré sobre la historia, y es que un historiador tiene la responsabilidad de tratar con delicadeza, fidelidad y veracidad las reputaciones de las personas sobre las que escribe. Nunca he visto a una historiadora que tenga más cuidado para asegurarse de que ella escribía con sensibilidad, total comprensión y empatía sobre los sujetos de su historia. Ahora voy a hablar sobre Ezra Booth. Voy a usarlo como un ejemplo negativo, pero quiero decir desde el principio que no conozco su corazón. En realidad no sé qué lo motivaba. Sí sabemos que sus cartas fueron profundamente destructivas. Fueron parte de lo que llevó al embreado y emplumado de José y Sidney. Sabemos que sus acciones dañaron a la iglesia y a los santos. Pero lo que no sé cuáles eran sus motivaciones, y estoy agradecido de que no me corresponde juzgarlo. Solo quería dejar eso en claro aquí. Al hablar de Ezra Booth, me estoy tomando algunas libertades. Reconozco eso y dejo que sea el Señor quien lo juzgue. ¿Quién sabe? Quizás algún día pueda hablar con él y entender mejor cuáles eran sus intenciones y de dónde venía. Rosalind, tuvimos a Kate en el programa hace 4 años. Fue una experiencia maravillosa. Lo que acabas de decir me recuerda a lo que su amiga, la doctora Melissa Inouye, una vez le enseñó a otra de tus amigas, la doctora Tonalyn Ford. Estamos hablando de todas tus amigas aquí, Rosalind, y de las nuestras. Parte de redimir a los muertos no es solo hacer su obra en el templo. Es hablar de ellos, redimir su reputación. Gracias por lo que acabas de hacer. Podríamos ser más amables con todos. Aquí hay un poco más sobre quién era Ezra Booth. Era un agricultor. Era un predicador metodista respetado en el área de Kirtland, donde llegaron los santos. Es importante que él fuera un hombre de iglesia. Él conocía la Biblia. Él entendía el Evangelio de Jesucristo. Como mencionaste antes, Hank, Ezra se convirtió cuando fue testigo de la sanación de Elsa John. Como predicador, él habría entendido lo que estaba viendo. Habría comprendido que había presenciado una sanación milagrosa. Él conoce los patrones de la Biblia, que los dones espirituales siguen a los creyentes. Como Cristo dijo en Marcos 18, él habría reconocido que el proyecto de construir Sión está profundamente arraigado en los patrones de la Biblia. Él habría conocido la Biblia de principio a fin, sabiendo que la Biblia comienza con un jardín en Edén, que termina en el libro de Apocalipsis con una ciudad jardín, la Nueva Jerusalén. Y cuando escuchó acerca de las revelaciones del Señor que estaban dirigiendo y guiando a los santos para construir la Nueva Jerusalén, habría entendido que este era un movimiento religioso que seguía los patrones bíblicos. Eso le causó una impresión. Él dijo, las impresiones en mi mente fueron profundas y poderosas y mis sentimientos se exaltaron a un grado que me era desconocido. Él comprendió, porque entendía profundamente la Biblia. Sus expectativas eran muy altas. Él esperaba ver cumplimientos espectaculares de esas profecías en la Biblia que había estado leyendo toda su vida. El tabernáculo de la revelación, el tabernáculo de Isaías, la Nueva Jerusalén, esa ciudad resplandeciente de luz a la que todas las riquezas del mundo fluyen desde cada rincón del planeta. Él lo sabía, esas profecías. Él sabía lo que la Biblia decía sobre la Nueva Jerusalén. La cuestión para él no es una cuestión de comprensión, sino que creo que es una cuestión de recibir la realidad. Recuerden el versículo 5 de la sección 71. Ahora bien, he aquí, esto es sabiduría, quien lea, que entienda. Creo que Ezra Booth entendía, y también reciba. Ahora bien, ¿sería Ezra capaz de también recibir, en el sentido espiritual, aceptar, apreciar y atesorar la realidad del proyecto Sión para los santos? Esa era la cuestión espiritual que tenía Ezra Booth delante. Fue designado para servir una misión en Missouri junto con Isaiah Morley. Estuvo allí con José y los otros élderes en la conferencia de la iglesia que se celebró el 4 de agosto de 1831. Estaba en marcha. Fue en este viaje a Sión cuando Booth comenzó a desilusionarse. Se sentía decepcionado por lo que la realidad le mostraba, por la realidad del cumplimiento de estas profecías. Fue un viaje difícil. Fue muy incómodo. Viví casi 20 años en Missouri. Es el lugar más hermoso del mundo, estoy convencida, pero hace calor, es húmedo y hay insectos. ¿No es un lugar divertido para viajar y acampar en agosto? Cuando llegaron a esta incipiente ciudad de Sión, él dice que la perspectiva parecía algo sombría.
una curiosidad, pero no valía la pena ir a Missouri para verla, escribió después. Había unos pocos santos allí. No eran las grandes multitudes de personas llegando como él podría haber esperado. Había poco desarrollo, solo unos cuantos edificios rústicos. No era la ciudad de calles doradas y árboles, la ciudad jardín que él realmente conocía del Apocalipsis. Fue bastante decepcionante. Creo que, sinceramente, se sintió decepcionado por la realidad de lo que vio de Sion. También creo que se desilusionó con los líderes de la iglesia. Empezó a darse cuenta de que eran humanos. No eran perfectos. Vio a José tener algunos desacuerdos. Vio a los élderes discutiendo entre sí. Tuvieron muchas dificultades para regresar a casa desde Sion, con problemas en el río Missouri, como sabes. Esto desilusionó aún más a Ezra Booth. Él había entendido, pero no fue capaz de aceptar plenamente la realidad profunda del don que el Señor le estaba dando. Poco después de regresar a casa, se apartó de los santos. Fue entonces cuando comenzó a publicar su serie de 9 cartas en el Ohio Star, criticando a José Smith y a la iglesia. Presentó sus fuertes razones para usar la frase de Isaías en contra de la iglesia. Como veremos, esas cartas, con el tiempo, causaron mucho daño. Rosalind, dijiste que podríamos vernos reflejados en él. Y ya me estoy viendo a mí mismo. He visto cosas asombrosas. Luego me topo con la realidad de las personas y la humanidad. El desorden de tener un profeta de, ¿qué? ¿25 años? A veces actúa como un ser humano de 25 años. ¿Qué hago con lo milagroso y lo humano? ¿No nos pasa eso a todos, John? Rosalind, ¿no nos pasa a todos que he experimentado lo milagroso? He experimentado lo humano. ¿Qué hago con ambas cosas? Recuerdo haber escuchado una historia sobre Stephen Covey, donde le asignaron trabajar con algunos de los líderes más altos de la iglesia, o algo así. Alguien le dijo, bueno, te darás cuenta de que son solo humanos. No pierdas tu testimonio. Él tuvo la mejor respuesta a eso. Dijo, ellos no me dieron mi testimonio, y no pueden quitármelo. Nuestro enfoque está en Cristo. Veremos las evidencias de su obra a través de nosotros los humanos imperfectos todo el tiempo. La pregunta que enfrentó Ezra Booth en cuanto a Sion, creo, es la pregunta que nos enfrenta a cada uno de nosotros, cada día. En la iglesia, por supuesto, puedo tanto entender como también recibir con amor la realidad a veces decepcionante de adorar, con otros seres humanos, de trabajar con ellos, de tener estos ideales elevados y luego bajarlos a la tierra, implementándolos en la vida real. Es difícil, también es difícil en nuestras familias. Quizás me caso y entro al matrimonio esperando una visión romántica e ideal de mi alma gemela perfecta, que podrá intuir mis necesidades en cada momento. Es decepcionante cuando mi esposo en realidad es un ser humano, no puede leer mi mente. No siempre dice exactamente lo que necesito escuchar. No limpia la cocina de la manera en que me gustaría que lo hiciera. Es decepcionante. Puede ser desilusionante. La pregunta que se me plantea es, ¿lo aceptaré a él? ¿Recibiré el regalo del matrimonio? Solo si puedo, ¿verdad? Solo si puedo aceptar la TARDIS, puedo entrar en su interior. Una vez que paso ese paso de aceptar, valorar, amar, mirar con ojos de fe la realidad tan ordinaria que tengo delante, es cuando el interior se me abre. Es entonces cuando veo la grandeza, la amplitud, la belleza. Eso está en el interior de estas relaciones cotidianas, estos proyectos diarios, estos problemas de todos los días que todos enfrentamos regularmente. Esto es fantástico. Eso, para mí, es exactamente eso. 2025, aplicable a todos, experimentarás lo milagroso, lo divino y lo humano. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque están Isaiah Morley y Edward Partridge, quienes abrazan, quienes reciben, como dijiste, Rosalind. Luego está Ezra Booth, quien, por una razón u otra, no puede entrar, no puede recibir. Quizás sea por la humanidad de las personas que nos rodean. John, sé que ya has dicho esto antes. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos, así que los pone en nuestro barrio, como ahí nos vemos. ¿Yo dije eso? Sí, dijiste tantos enemigos en un solo lugar. Qué conveniente. Sí. ¿Voy? Sí. Sí. Quizás algunos otros tuvieron este problema. Cuando era adolescente, leía cosas, especialmente en la sección 76. Estos son los que no reciben el Evangelio de Cristo. Pensaba que eso no era justo porque mi definición de recibir era escuchar,
Tú lo dijiste antes, Rosalind, te agradezco por eso, que en las Escrituras, recibir significa aceptar. Como en una recepción de boda, recibes a los invitados, por eso lo llamamos recepción. Estás recibiendo el Evangelio. Estos son los que no reciben el Evangelio, significa que son los que eligieron no recibir, no aceptar. Volvamos a ese versículo, que Él entienda y también reciba. También hay un elemento de perdón que está involucrado al recibir. Lo aceptamos, lo valoramos, lo perdonamos por no ser lo que quizás esperábamos. ¿Pudo Ezra Booth haber perdonado a esta pequeña y luchadora semilla de Sion por no ser Disneylandia? Hank, mencionaste que esto es aplicable en 2025. Quizás sea más aplicable que nunca en este momento en 2025, porque siento que estamos al borde de una verdadera revolución tecnológica. No sabemos qué nos traerán estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, pero son poderosas. Parece que al menos podrán ofrecernos una especie de experiencia que sea más fluida, más adaptada a mis expectativas, que satisfaga perfectamente mis fantasías, que sea bellamente colorida, elegante, agradable en todos los sentidos. En comparación, nuestra experiencia cotidiana puede llegar a parecer cada vez más difícil, más laboriosa, menos emocionante, más aburrida, más pequeña y más gris, y sin embargo, las relaciones redentoras solo pueden ocurrir allí. Es solo en el mundo real y encarnado donde podemos administrar y recibir ordenanzas salvadoras, donde podemos estar en relaciones selladas para la salvación. Solo si podemos aceptar, perdonar y recibir el mundo real, podremos desarrollar nuestra naturaleza divina y acercarnos a Cristo. Los tres trabajamos con jóvenes. La expectativa de lo que va a ser el matrimonio y los hijos, lo que uno cree que será frente a la realidad, puede ser un golpe duro para ellos. Lo mismo ocurre con las misiones. ¿Recuerdas haber pensado, sé cómo va a ser una misión? Y luego llegaste y pensaste, esto no salía en el video de llamados a servir. Aunque, Sí, todos somos Ezra Booth. La decisión que él enfrentó es la misma que nos confronta a nosotros con urgencia hoy en día. Perfecto. Este es un buen momento para hablar un poco sobre el final de la sección 71, donde el Señor instruye a José y Sidney sobre cómo responder a estos ataques contra la iglesia, las cartas de Ezra Booth. No sé tú, pero yo escucho en estos versículos, estoy viendo los versículos del 7 al 11 más o menos, tal vez valga la pena leer un poco de eso. Por tanto, confundid a vuestros enemigos, invítalos a que se reúnan contigo, tanto en público como en privado. En la medida en que seáis fieles, su vergüenza será manifestada. Que presenten sus fuertes razones contra el Señor. En verdad, así dice el Señor a vosotros, no hay arma forjada contra ti que prospere. Y si alguien levanta su voz contra ti, será confundido en mi debido tiempo. Por tanto, guarda mis mandamientos, son verdaderos y fieles, así sea. Amén. Percibo un tono de confianza, de apertura, de valentía, no de temor, no de actitud defensiva, no de agresión. Definitivamente hay urgencia. Se necesita preparación. Ahora es el momento en que deben actuar. Pero hay una manera en la que el antagonismo hacia la iglesia genera algo bueno. Y lo que genera es una oportunidad para la elección moral. Aquellos que se encontraron con estas calumnias y falsedades de Ezra Booth ahora tienen un momento de decisión en el que pueden decidir cómo van a actuar. José y Sidney también tienen un momento de decisión. ¿Cómo van a responder? El Señor les dice no teman enfrentarse a sus enemigos, ya sea en público o en privado. De hecho, Sidney Rigdon invitó a Ezra Booth a un debate público. Ezra Booth rechazó la invitación. Quizás en privado habría sido más efectivo. Hablar con él de la manera en que acabamos de hablar sobre su experiencia en Sion. Pero no teman. Confíen en que la obra del Señor es resiliente, que el reino del Señor es confiable. No es frágil. Los enemigos del Señor serán confundidos a su debido tiempo. Esa palabra confundir me resulta particularmente interesante, porque el Señor siempre nos insta a no entrar en contención. Pero aquí, en este contexto, les dice a Sidney y a José que deben confundir a su enemigo. Me pregunté qué significaba esa palabra confundir. La busqué. Confundir es desconcertar, señalar las confusiones o contradicciones en la afirmación o idea de alguien, en contraste con la contención. Y en el Libro de Mormón vemos que la contención es violenta, es de oposición. Así que creo que esto nos enseña algo valioso, y es que
El conflicto y la fricción son inevitables en el mundo real, como acabamos de hablar. La realidad nos confronta todos los días con alguien que no está de acuerdo con nosotros, que ve las cosas diferente. Caramba, están tan equivocados, pero aún así insisten en estar equivocados y en ver las cosas diferente a mí. El conflicto y la fricción son inevitables, pero la pregunta es, ¿cómo enfrento ese conflicto? A la manera de Cristo. No debemos involucrarnos en la contención, pero puede haber una forma en la que podamos confundirlos de manera suave y amable, pero señalando puntos de confusión o contradicción en sus propios argumentos, ayudándoles a ver los defectos en sus razones más sólidas. Me gustó mucho cómo el manual Ven, Sígueme nos invitó a considerar cómo respondió Cristo a sus antagonistas. En el Nuevo Testamento lo vemos. Él no temía el conflicto, no temía enfrentarse a quienes se oponían a él. De hecho, hizo precisamente lo que instruye a Sidney y a José a hacer. Los confundía haciendo preguntas estratégicas para exponer sus motivaciones y para mostrar contradicciones en la lógica profunda de lo que decían. En última instancia, por supuesto, la manera en que Cristo respondió a sus enemigos fue con perdón en la cruz. Él perdonó a sus enemigos, él amó a sus enemigos, los amó de verdad. Los amó más verdaderamente que cualquier persona jamás lo haya hecho. Y esta cuestión de cómo responde Cristo a sus enemigos se vuelve muy personal cuando recuerdo que el hombre natural es enemigo de Dios, pero que Cristo ama a sus enemigos. Cristo perdona a sus enemigos. Él me ama y me perdona, incluso cuando yo mismo me pongo en el papel de antagonista hacia Él y hacia su obra. Si me lo permiten, hace algunos años el Instituto Maxwell publicó un libro maravilloso llamado Proclamar la Paz de Patrick Mason y David Pulsipher. Y trata completamente sobre la construcción de la paz. Realmente responde al llamado del presidente Nelson para que nos convirtamos en pacificadores. Se necesitan pacificadores. Este libro responde a ese llamado profético. Esto es lo que ellos dicen. El conflicto es inevitable y está presente en la oposición. Eso está en el corazón de la creación. Debe haber una oposición en todas las cosas. Siempre habrá conflicto en el mundo. Pero esto es lo que dicen Patrick y David. Cuando nuestras decisiones en medio del conflicto tienden hacia el amor, el perdón y el desinterés, es más probable que el ciclo avance en la dirección del conflicto creativo. Ese que Martin Luther King describió como la tensión constructiva y no violenta, necesaria para el crecimiento. Pero cuando nuestra motivación principal es el miedo, la ira o el egoísmo, el conflicto puede avanzar hacia direcciones destructivas. Al quedar atrapados en una espiral destructiva, usamos las decisiones negativas de nuestros oponentes, sean reales o percibidas, para justificar nuestro propio comportamiento. Pero las opciones creativas siempre están abiertas para nosotros, sin importar las decisiones de los demás. Que nuestros oponentes elijan un camino que conduce a un enfrentamiento destructivo no significa que estemos obligados a responder igual. El conflicto es inevitable, pero el conflicto destructivo es una elección. En ocasiones podríamos estar realmente justificados al responder a la violencia con violencia, pero esas respuestas, en última instancia, nunca sanarán ni transformarán nuestros conflictos. En oportunidades para el crecimiento creativo. Solo el amor puede lograr eso. Eso es muy sabio. El conflicto es inevitable, pero las respuestas creativas ante ese conflicto siempre están a nuestro alcance. Y si quienes se oponen a nosotros adoptan una actitud negativa, sentiremos la tentación de hacer lo mismo. Decimos, bueno, necesito responderles. Tengo que hacer algo al respecto. Pero no está justificado. Cristo nos mostró cómo responder de manera cristiana, eligiendo respuestas creativas y constructivas, en última instancia amorosas, ante el conflicto que es inevitable. Ese es el mensaje que también veo aquí al final de la sección 71. ¿Alguno de ustedes recuerda esta historia del Elder Holland? Él dijo, una misionera me escribió recientemente, esto fue en 2014. Mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca en la plaza del pueblo comiendo su almuerzo. Cuando nos acercamos, él levantó la vista y vio nuestras placas de misioneras. Con una mirada terrible en los ojos, se levantó de un salto y levantó la mano para golpearme. Me agaché justo a tiempo, solo para que él me escupiera toda su comida encima y comenzara a gritarnos las cosas más horribles. Nos alejamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara, solo para sentir que un montón de puré de papas me golpeaba en la parte de atrás de la cabeza. Oh, wow. A veces es difícil ser misionera porque en ese momento quería regresar, agarrar a ese hombrecito y decirle, disculpe, pero no lo hice. Luego, el Elder Holland dice, a esta misionera devota le digo, querida hija,
Tú, a tu manera humilde, has entrado en un círculo de hombres y mujeres muy distinguidos, que como dijo el profeta Jacob en el libro de Mormón, han contemplado la muerte de Cristo, han sufrido su cruz y han soportado la vergüenza del mundo. El elder Holland continúa diciendo, ¿cómo defendemos nuestra fe? Apuesto a que ambos recuerdan esta cita de él. Él dijo, sé fuerte, vive el evangelio fielmente, incluso si los que te rodean no lo viven en absoluto. Defiende tus creencias con cortesía y compasión, pero defiéndelas. Me recordó mucho a lo que acabas de decir, Rosalind. No te pongas negativo. Note que en esta sección el Señor no ataca a nadie por su nombre. Él no dice, ahora ese es Rabud, él es terrible. Tienes que ir y contarle a todos sobre él y lo terrible que es. ¿Es proclamar el evangelio? Ser valiente. Tener conversaciones. Yo me aseguraré de que estés bien. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Qué gran receta. Los enemigos de la iglesia sí presentan razones contundentes. No creo que sean fuertes, creo que son débiles, pero pueden ser usadas con fuerza. John y Hank, me encantaría compartir algunas de mis razones de peso, de las razones fuertes que tengo para mi fe y mi creencia en la restauración. Mi razón más fuerte para la fe y el compromiso con la restauración y para la consagración al reino de Dios es, para mí, el libro de Mormón, su mensaje de revelación. Su mensaje de que el Señor está rebosante de luz y que quiere derramar esa luz sobre cada uno de nosotros. El Señor se manifiesta a cada nación. Él invita a cada uno de nosotros a venir a Él, a ser uno en Él. Para mí, el libro de Mormón es la razón más fuerte que tengo para mi compromiso con el Evangelio. La visión de Sión, la hermosa visión de Sión. Una comunidad unida por convenios de un solo corazón y una sola mente, que vive junta en amor y que cuida de cada necesidad. Esa también es una de las razones más poderosas que está en el centro de mi testimonio. Me inspira esa visión de Sión que me mantiene avanzando en la senda del convenio. Y finalmente, la visión de la exaltación que trae la restauración es la comprensión que nos brinda, que fuimos creados a imagen de Dios, que nuestro Salvador creció de gracia en gracia, creció en plenitud, que seguimos sus pasos, que nosotros también fuimos hechos a imagen divina, que somos portadores de la imagen de Dios, que Cristo puede estar dentro de nosotros, que Cristo puede estar entre nosotros. Esa es una visión tan inspiradora que no he encontrado igualada en ninguna otra tradición religiosa, a las cuales respeto profundamente. Siento un profundo parentesco con cualquier persona de fe allá afuera. Creo que compartimos más cosas en común de las que tenemos diferentes. Aún así, estas son razones poderosas que solo encuentro en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y por eso la Iglesia es mi hogar espiritual y siempre lo será. Me encantó ese testimonio. Fue increíble. Rosalind, eso fue perfecto. Y creo que hiciste exactamente lo que el Señor diría. Deja que ellos presenten sus razones poderosas. Tú presenta las tuyas. Razones poderosas. Hablas despacio, deliberadamente y con fuerza. No ataques. No dejes que tus emociones te dominen. Presenta tus razones poderosas. ¿No te recuerda, John, al hombre ciego en Juan capítulo 9 que dijo, si es pecador o no, no lo sé? Esto es lo que sé. Yo era ciego. Ahora veo. Rosalind acaba de darnos el suyo. Ahora veo. La manera en que lo expresó me recuerda que puedes ganar una discusión y perder la relación. Espero que quien escuche y se haya preguntado, ¿cómo defiendo mis creencias ante estos ataques, incluso en mi familia? ¿Por qué no vuelves atrás? Escucha eso una y otra vez. Esto es lo que sé. Sí, esto es lo que sé. Rosalind, ahora estoy viendo la sección 71 como una tardis. Diría que has dado la vuelta a estos 11 versículos y los has hecho mucho más grandes por dentro. Ahora entonces tenemos que seguir adelante. ¿Qué quieres hacer ahora? Vamos a la sección 72. Sí, pasemos a la sección 72. En la sección 71, como vimos, el Señor dijo, Sidney y José, es hora, ahora es el momento. Es hora de dejar a un lado la traducción de la Biblia y salir de gira para predicar. Así que lo hicieron, obedecieron. 3 días después estaban en Kirtland, que fue su primera parada. Allí tuvieron una conferencia de élderes. En esta revelación, la sección 72, reciben más luz y conocimiento sobre Sión, sobre cómo edificar Sión y sobre cómo implementar la consagración. En los últimos meses, hemos visto cómo las revelaciones han enseñado poco a poco a los santos sobre la consagración. Todos recordamos la sección 42, que es la ley del Señor, donde Él expone cómo será este estilo de vida.
La sección 51, instrucciones para Edward Partridge sobre la mayordomía y el almacén del obispo. La sección 68 trataba sobre cómo obtener tierras en Sion, cómo lograr una migración ordenada y el flujo de los santos hacia allí. Ahora, aquí en la sección 72, es momento de llamar a un segundo obispo, porque ahora somos una iglesia con dos centros. Tenemos un centro en Kirtland y un centro en Independence. Necesitamos un segundo obispo. Necesitamos un obispo en Kirtland. Vamos a descubrir quién será ese obispo y cuáles serán sus deberes. Aprenderemos un poco sobre cómo la rendición de cuentas y la consagración trabajan juntas. Esta sección, la sección 72, en realidad es una compilación de 3 revelaciones diferentes a los élderes y miembros que estaban reunidos allí con José y Sidney en ese día. La primera parte, más o menos los versículos 1 al 8, habla sobre la importancia de un obispo ante quien cada mayordomo puede rendir cuentas de su mayordomía. Se necesita un obispo allí para ser el rostro de la rendición de cuentas, de modo que podamos rendir cuentas al Señor de cómo estamos usando nuestras mayordomías. En la primera parte se nombra quién será este nuevo obispo. Es Newell Whitney, a quien ya hemos conocido, a quien queremos. Lo reconocemos como un hombre sabio y fiel, con un fuerte testimonio del Evangelio y un amor por José, el encargado de la tienda en Kirtland, que ahora se convertirá en un almacén para los santos. Luego, en los versículos 9 al 23, se detallan los deberes del obispo Newell: mantener el almacén, recibir y distribuir las propiedades consagradas para que se puedan satisfacer todas las necesidades de los santos. Los élderes que están predicando y aquellos que trabajan en la publicación de las revelaciones, todos forman parte de esta historia de consagración. Y luego finalmente el final, esos últimos versículos, los versículos 24 al 26, ayudan a los santos a entender cómo la migración de Kirtland a Sion puede hacerse de manera ordenada. Como hemos mencionado, Sion era solo una semilla en este momento, un pequeño y naciente asentamiento, y se vería abrumado por las necesidades si grandes congregaciones de santos acudieran allí en masa. Esto debe suceder de manera lenta y ordenada. El Señor les enseña cómo debe ocurrir eso. Así que eso es, en términos generales, lo que tenemos aquí en la sección 72. Para mí, por encima de todo, lo que más resalta de esta sección son sus enseñanzas sobre la consagración. Me encanta el principio de la consagración. Realmente he llegado a comprenderlo de una manera más profunda en los últimos años, en gran parte como resultado de leer el trabajo de 2 eruditos que sé que ya han estado en el podcast antes, Stephen Harper y Joe Spencer. Cada uno de ellos ha reflexionado profundamente sobre la consagración, como una práctica histórica en el caso de Stephen y como un concepto teológico en el caso de Joe. He aprendido mucho de ambos. Y si les parece bien, me encantaría compartir con ustedes cómo entiendo yo lo que es la consagración antes de que entremos en los detalles específicos de estos versículos. La consagración, según la entiendo, es una serie de 2 acciones. La primera acción es que entregamos nuestra propiedad, todo lo que tenemos y somos, ante el Señor. La depositamos a los pies del obispo. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso es que tomamos de nuevo la propiedad consagrada como nuestra mayordomía. Hay una entrega de todo lo que somos y tenemos. Hay una recepción de esas cosas como una mayordomía. Donde empecé tenía propiedad. Yo tenía cosas que eran de mi propiedad. Tenía cosas que eran mías, que poseía. Las entregué. Cuando las tomo de nuevo, cuando recibo mi mayordomía, ya no son lo que eran antes. Ya no son posesiones ni propiedad. Ahora las tengo no como dueño, sino como mayordomo. Lo que realmente me sorprendió fue cuando el doctor Harper me ayudó a entender que a menudo serían exactamente las mismas cosas. Supongamos que soy un santo y quiero consagrar. Estoy listo para vivir la ley de consagración. Tengo algunas mesas, sillas, algunos muebles de dormitorio y los llevo al almacén del obispo y los consagro. Los cedo a la iglesia. Los presento ante el Señor, ante el obispo. Él recibe eso como mi ofrenda consagrada. Luego tengo que volver a casa, pero ¿adivina qué? Todavía necesito una mesa y sillas, y todavía necesito una cama donde dormir. Todavía voy a necesitar estas cosas. Esos mismos objetos ahora me serán devueltos por el obispo. Pero en lugar de tenerlos como una posesión, como algo que me pertenece y con lo que puedo hacer lo que quiera, ahora los tengo como una mayordomía. Estoy cuidando de ellos.
Le pertenecen al Señor, pero yo los cuido y los uso, no solo para mi propio bien y mis propias necesidades, sino para el bien de toda mi comunidad, para el bien de Sión. Es la misma mesa y las mismas sillas, es la misma cama. Es el mismo hogar, los mismos muebles, pero todo ha cambiado. Mi relación con esos objetos se ha transformado por completo. ¿Quién soy yo también ha cambiado? Ya no soy un dueño soberano que está a cargo de todas estas cosas y puede disponer de ellas como quiera. En cambio, soy un cuidador. Estoy cuidando algo valioso que le pertenece a otra persona. Intentaba explicarle esto a mi hijo. Hablábamos de esto recientemente. Él es un adolescente. Estaba tratando de pensar en una manera de explicarle lo que significa este cambio, cómo se siente ser un administrador en vez de un dueño. Le propuse este experimento mental. Él tiene un primo, Jacob, que tiene un auto realmente genial. Es como un Acura modificado. Le ha puesto toda una iluminación genial debajo. Es hermoso. Es simplemente el auto más genial de todos. Miller, mi hijo, tiene un viejo Honda Fit todo destartalado. Es terrible, le dije, imagina que Jacob se va de misión, tu primo se va de misión y necesita que alguien cuide su auto mientras él no está. Vino a ti, Miller, y te dijo, Miller, ¿cuidarías mi auto? Puedes tenerlo. Puedes usarlo mientras estoy en mi misión, pero quiero que alguien se haga cargo de él y lo cuide, que lo vigile mientras yo no estoy. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Miller dijo algo así como por supuesto. Preferiría mucho más conducir ese auto genial que mi viejo auto. Le pregunté, ¿cómo crees que tratarías el auto de Jacob de manera diferente a tu propio auto? ¿Se sentiría diferente conducir ese auto? ¿Cómo lo manejarías de manera diferente? Lo pensó por un momento y dijo, bueno, creo que sería mucho más cuidadoso con él porque Jacob va a regresar de su misión y en realidad este auto no es mío. Quiero rendirle cuentas a Jacob y asegurarme de cuidar bien su auto, probablemente incluso más de lo que haría con mi propio auto, porque en realidad no le rindo cuentas a nadie más por mis propias pertenencias. Pero cuando soy responsable ante alguien más por sus pertenencias, voy a cuidarlas muy bien. Le dije, ¿y si mientras cuidas el auto de Jacob, uno de nuestros otros primos necesitara un auto? Y vinieran a ti y dijeran, oye, ¿podría usar el auto de Jacob por un rato? ¿Cómo crees que responderías a eso? Él dijo, bueno, probablemente sentiría que tengo que prestárselo porque en realidad no es mi auto. Y sé que Jacob, si me lo prestó a mí, también querría que se lo prestara al otro primo. Me aseguraría de que tengan cuidado con él, pero probablemente sentiría que necesito usarlo para el bien de toda la familia, porque no es solo mi auto. Es el auto de la familia que Jacob nos está permitiendo usar, así que probablemente sería más generoso con él. Le pedí que pensara en todas estas formas en que nuestra relación con un objeto cambia cuando lo vemos no como una posesión, sino como una responsabilidad. Somos más cuidadosos. Lo cuidamos mejor. Somos más generosos con él. Quizás lo más importante es que pensamos diferente sobre nosotros mismos. En vez de pensar, soy una persona increíble y tengo un auto increíble, este auto increíble me hace mejor que ese tipo de allá que tiene un auto feo. No podemos pensar en nosotros mismos de esa manera, ¿verdad? Porque no soy el dueño de ese auto. Estoy cuidándolo. Eso nos iguala y nos anima a no identificarnos con nuestras posesiones de una manera que nos haga orgullosos. O que nos haga sentir que somos mejores que alguien más solo porque tenemos más que ellos. De esta manera veo la consagración no solo como un orden económico, sino quizás incluso principalmente como un orden espiritual. Es una forma de vivir juntos en amor, mutualidad e igualdad. Y la manera en que nos relacionamos con nuestras posesiones y las usamos para el bien de la comunidad es importante, pero eso es solo una parte. Lo que realmente importa es cómo me entiendo a mí mismo en relación con mis hermanos y hermanas, con mi Señor. Quizás por eso Leí le dice a Jacob en 2 Nefi 2 que podemos consagrar nuestras aflicciones también. No solo consagramos propiedades, sino que también consagramos nuestras aflicciones. Me imaginé, ¿qué pasaría si entrara a la tienda de Newell Whitney y dijera, hermano Whitney, estoy aquí para ser consagrado? Quiero entregarte todas mis penas, todas mis aflicciones. Estoy aquí para consagrar eso. Bueno, tal vez me miraría como si fuera un poco extraño y se preguntaría qué estoy haciendo, pero creo que si lo pensara un momento más, podría entender a lo que me refiero, que podemos consagrar.
Nuestras aflicciones, cuando finalmente las dejamos atrás, ya no nos identificamos con ellas como algo que me define o algo que me distingue, sino que, en cambio, tomo esas mismas aflicciones, esos mismos problemas y desafíos, pero ahora, como un mayordomo, pienso en cómo es que estas aflicciones y estos desafíos, estas luchas por las que estoy pasando, ¿es posible que puedan bendecir a mi comunidad? ¿Hay alguna manera en que pueda usar estas cosas y sostenerlas como una mayordomía y un don que pueda edificar Sion? Sí la hay. Quizá de esas luchas pueda aprender empatía. Puedo aprender misericordia. Puedo aprender comprensión y amor que luego puedo ofrecer a mis hermanos y hermanas y usar para edificar Sion en mi barrio. Realmente puede haber maneras en que podamos consagrar nuestras aflicciones, así como consagraría mis bienes. Y todo es porque, en última instancia, la consagración es una práctica espiritual. Es un convenio espiritual y cambia fundamentalmente quién soy y cómo me relaciono con los demás. Estaba sentado aquí tratando de pensar en un sinónimo de mayordomo. Lo dijiste, un cuidador. Me gusta mucho eso, que estoy cuidando de ello. Ya no me pertenece. Me encanta lo que dijiste sobre identificarte con tus posesiones. El Señor nos está acercando a ¿qué le dijo Alma a Coriantón? He aquí, no puedes llevártelas contigo. Realmente no son tuyas. La tierra es del Señor y su plenitud. Llegará un momento en que, si nos definimos por nuestras posesiones, las perderemos todas. Recuerdo que alguien dijo, las únicas cosas que realmente puedes llevarte contigo son tu carácter, tu inteligencia y tus relaciones. Incluiría el testimonio también. ¿Por qué trabajamos tan duro por cosas que no podemos llevarnos, a veces, a costa de las que sí podemos? Esa es una gran pregunta. Sí. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde nos identifiquemos, ahí es donde vamos a poner nuestra energía. Y si nos identificamos como dueños y poseedores de bienes, ahí es donde vamos a poner nuestra energía. Esas cosas no pueden venir con nosotros. En cambio, si nos identificamos como cuidadores y mayordomos de Sion, eso construye relaciones. Eso forma el carácter. Eso construye una relación con Dios por encima de todo, que vendrá conmigo y puede venir conmigo. Rosalind, mientras tú y yo conversábamos preparándonos para el podcast, para tu episodio, hablamos sobre ayudar a quienes están sufriendo. Tenemos oyentes en todo el mundo a quienes adoramos. Y John, lo pensamos todo el tiempo. ¿Cómo podemos compartir algo? ¿Qué podemos compartir? ¿Qué podemos hacer para aliviar el dolor de alguien? Lo que acabas de compartir sobre ser un administrador de tus propias pruebas y decir, ¿cómo pueden beneficiar estas a mi comunidad? Ambos han leído El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Ahí está él, en el campo de concentración, sufriendo. Creo que tanto como cualquier ser humano podría sufrir habiendo sido separado de su familia y por la forma en que los trataban. Luego, él dijo, tuve que encontrarle sentido a mi sufrimiento. Tuve que encontrar un propósito en mi sufrimiento. Y él escribió esto. Dijo, el sufrimiento deja de ser verdaderamente sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. La verdad es que muchos sufrimos. No es necesariamente el sufrimiento lo que duele tanto, sino la idea de, ¿esto es inútil? ¿Esto me está sirviendo de algo? Rosalind, lo que acabas de enseñar sería extraño ir al almacén del obispo y decir, aquí está todo mi sufrimiento. Pero cuando alguien testifica, en una reunión de ayuno y testimonios, sabes, han sufrido. Es casi como esa consagración, ¿no es así? Que están entregando las lecciones de ese sufrimiento, el testimonio y la fe de ese sufrimiento a todos nosotros. Sí, he estado en ambos lados de eso. Cuando he sido yo quien sufre, ha marcado toda la diferencia pensar, algo hermoso puede salir de esto. Puedo servir a alguien, puedo tocar a alguien, puedo ayudar a alguien. Algo útil y hermoso puede surgir de esta experiencia que se siente como cenizas, que sabe a cenizas en mi boca. Por otro lado, cuando alguien viene a mí con apertura, vulnerabilidad y disposición para compartir lo que está viviendo, me hace sentir muy apoyado. Me hace sentir que confían en mí. Sé que cuando el próximo problema aparezca en mi propia vida, esa persona será alguien seguro a quien puedo acudir. Sé que me recibirán y recibirán mis sufrimientos. Lo aprecio y lo valoro. Lo recibo. De la manera en que hemos estado hablando, lo recibo. Cuando alguien viene a mí y comparte conmigo sus aflicciones,
Es tan empoderador porque nos muestra que todos tienen algo que consagrar. En la sección 72, mientras los santos van aprendiendo poco a poco cómo será la consagración y cómo funcionará, el Señor realmente enfatiza aquí que la consagración se trata de generosidad, se trata de responsabilidad y se trata del florecimiento mutuo de todos nosotros. Me encantaría revisar algunos versículos aquí, tal vez los versículos 10, 11 y 12 de la sección 72. Así que este es el deber del obispo, de guardar el almacén del Señor. Recibir los fondos de la iglesia en esta parte de la viña, llevar un registro de los élderes como se ha mandado antes y administrar a sus necesidades, quienes deberán pagar por lo que reciban. Ahí está de nuevo esa palabra, recibir, el recibir como parte de la consagración en la medida en que tengan con qué pagar, para que esto también pueda ser consagrado para el bien de la iglesia, para los pobres y los necesitados. El Señor les está explicando aquí que todos tienen algo que dar. Todos tienen algo que recibir. Yo solía servir en mi barrio como líder de servicio compasivo. Eso revela mi edad porque no estoy segura de que ese sea siquiera un llamamiento que exista todavía en la sociedad de socorro. Pero en aquel entonces, la líder de servicio compasivo era la persona que coordinaba todo el servicio que brindaba la sociedad de socorro. Se aseguraba de que las personas recibieran comidas cuando las necesitaban y coordinaba las inscripciones. En cierto modo, podría verse como un llamamiento puramente administrativo. Mucho de organizar la logística y asegurarse que las cosas sucedieran a tiempo y correctamente. Pero tenía una amiga, Marsha Orgel, que me enseñó algo que nunca olvidaré. Después de hacer un par de estos correos electrónicos mandando una hoja de inscripción diciendo por favor apúntense para llevar comidas, o por favor apúntense para cuidar niños, o por favor vengan a este proyecto de servicio, ella muy amablemente me apartó a un lado. Me dijo, tengo una sugerencia para ti. Me pregunto qué pasaría si reconocieras, por ejemplo, en cada correo o comunicación que envíes, que todos pueden servir de alguna manera. Porque tenemos hermanas que no van a poder llevar una comida, tenemos hermanas que no van a poder cuidar a los hijos de alguien, no pueden venir al proyecto de servicio ya sea porque tienen recursos limitados, poca energía o problemas de salud. Puede que no puedan servir de esas maneras típicas. Y me pregunto si se sentirán excluidas por no poder servir, ¿verdad? Sentir que no se les necesita, que realmente no son parte de la sociedad de socorro. Y si incluyeras en cada solicitud de servicio algo como, reconocemos y recordamos que una oración, una sonrisa y una palabra amable son actos de servicio valiosos que nos fortalecen como comunidad y como sociedad de socorro. Eso me conmovió muchísimo. Por primera vez realmente pensé en cómo se sentiría ser parte de la sociedad de socorro, y aún así no pude participar en ninguno de estos proyectos de servicio. Sentía que no tenía nada que ofrecer. Desde ese momento siempre traté de reconocer que todos tenemos algo que podemos consagrar. Tal vez seas un guerrero de oración. Puedes elevar las oraciones más poderosas por las hermanas de nuestra sociedad de socorro que lo necesitan. Quizás puedas regalar una sonrisa o escribir una nota. Todas son formas de consagración valiosas, necesarias y fundamentales, no menos importantes que los actos de servicio físico que algunos podemos ofrecer. Si eres una persona que puede dar de sus recursos, que puede dar de su tiempo y de su energía física, entonces, por supuesto, también necesitamos eso. Pero todos tienen algo que pueden consagrar. Bueno, Rosalind, me encanta que estés equiparando esto con el almacén del obispo, porque creo que el almacén del obispo no se limita a latas de duraznos marca Deseret, sino que abarca todos los talentos de toda la familia del barrio, cosas que pueden hacer, como eso de lo que acabas de hablar. Hay personas que tal vez tengan el don de escuchar, o el don de escribir una tarjeta de agradecimiento. Quizás no puedan sacar las pesas de tu sótano, pero tal vez sean muy buenos en algunas de esas otras cosas. Me encanta pensar en el almacén del obispo como todo el tiempo y los talentos de todos en el barrio que pueden ser utilizados. No es solo un lugar, es la suma de todos los dones y experiencias que todos los miembros de nuestro barrio han tenido y que pueden bendecir a otros. Exactamente. Así como hay muchas maneras de dar, también hay muchas formas de pobreza, muchas formas de necesidad. Por supuesto, la pobreza material es una de las más urgentes. Creo que tenemos una obligación especial en Sion de atender a los pobres y necesitados. Existen otros tipos de pobreza.
Hay una especie de pobreza social, alguien que no tiene muchos amigos, ni muchas conexiones, ni muchos recursos. En este mundo en el que vivimos ahora, que es cada vez más desconectado y digitalizado, cada vez más personas experimentan formas de pobreza social, donde lo que realmente necesitan es un amigo. El libro de Mormón habla sobre la pobreza educativa, la desigualdad educativa. Esto fue algo que mi amigo Daniel Becerra me señaló. Nunca me había dado cuenta en 3 Nefi capítulo 6, pero mientras los nefitas están en su descenso final hacia las calamidades que los golpearán, dice que la gente empezó a distinguirse por sus rangos de acuerdo a sus oportunidades de aprendizaje. Algunos eran ignorantes debido a su pobreza. Otros sí recibieron gran instrucción debido a sus riquezas. Existe la pobreza educativa. Hay muchos tipos diferentes de pobreza. Hay muchos tipos diferentes de recursos que pueden ser consagrados para satisfacer esas necesidades. Quizás una sabia presidenta de la Sociedad de Socorro conoce a una hermana que acaba de sufrir un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo es una pérdida muy difícil porque a veces no es visible. Es algo muy personal. Pero tal vez ella conoce a otra hermana en el barrio que recientemente experimentó la misma clase de pérdida. Quizás pueda, con sabiduría, unir esa forma de pobreza espiritual con esa forma de consagración espiritual. La hermana con la experiencia puede ministrar y suplir las necesidades de la hermana que está sufriendo. Tal como dices, John, el almacén del obispo, del cual también nuestras presidentas de la Sociedad de Socorro valientemente extraen, es mucho más grande que un lugar, que una tienda de comestibles, que los fondos del diezmo o de ofrendas de ayuno. Incorpora todo lo que tenemos para dar, incluyendo las cosas más difíciles. A continuación, en la segunda parte de este episodio. Tengo un buen sentido de cuánto me puede decir un libro si valdrá la pena volver a él. Tengo esos libros a los que quiero volver una y otra vez porque sé que siempre habrá algo más allí. Y luego están aquellos que lees una vez y está bien. Después de eso, sigues adelante. El libro de Mormón es un libro que nunca me ha fallado. Más que cualquier otro texto que haya encontrado o en el que haya pasado tiempo, el libro de Mormón siempre me devuelve algo.